Hola, profe, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisette Castrillón. Soy docente del área de lengua castellana y literatura en la institución educativa Nueva Florida, en el distrito de San Andrés de Tumaco. Trabajar desde esta área ha sido muy importante, muy beneficioso para mí, porque es que la asignatura no se reduce al conocimiento y funcionamiento de la lengua, sino que a través de la literatura nos podemos adentrar y sumergir en otras temáticas que son también importantes, como las que se abordan en la presente propuesta. En el marco de la práctica formativa y bajo la línea de investigación o de profundización, que es la interculturalidad, hemos diseñado y aplicado una propuesta con la intención de fortalecer la identidad de los estudiantes, específicamente los estudiantes del grado sexto 5. Fue la población, la muestra con la que utilizamos para desarrollar la propuesta. ¿Por qué la pérdida de la identidad cultural representa una problemática? Bueno, específicamente la cultura afro ha sido reconocida mundialmente por sus costumbres, por sus tradiciones, por su folclore, etc. Y es un poco doloroso, un poco cuestionable el hecho de que nosotros seamos reconocidos, que nuestra cultura y nuestras tradiciones sean reconocidas y resaltadas en el exterior, y que los nativos no lo hagan y ni siquiera las conozcan, ni las practican ni las conocen. Entonces, es muy triste porque todo eso envuelve y encierra una historia, un pasado histórico que nos ha caracterizado y que nos ha hecho visibles. Entonces, como contribución a ese patrimonio cultural que es tan importante, hemos diseñado la siguiente propuesta. En el marco de una práctica formativa y con una mirada pedagógica intercultural, surge esta propuesta de la necesidad de aportar, de contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural, la conservación de las prácticas o tradiciones ancestrales y los valores culturales, teniendo en cuenta que la cultura no solo es un modo de vivir, sino que genera cohesión social, genera riqueza y equilibrio territorial. A favor de las culturas y el bienestar social, desde las aulas podemos contribuir significativamente al fortalecimiento de la identidad cultural y la conservación de los patrimonios culturales, teniendo en cuenta que la educación se ha reconocido como el medio para que los seres humanos, desde el ejercicio de su libertad, mejoren o cambien sus condiciones de vida, propiciando la dignificación no desde la reproducción de un sistema, sino desde la problematización y análisis crítico de sus prácticas como generadoras de saberes y de desarrollo humano. La educación y la cultura se relacionan entonces como rutas de desarrollo social y emancipación por medio de la conciencia reflexiva de las prácticas socioeducativas. En este caso se identifica la educación como una alternativa de crecimiento multidimensional y como una orientación que guía los procesos de evolución. Esta propuesta refleja algunas de las ventajas
de fomentar la interculturalidad desde el ámbito educativo, a través de las estrategias pedagógicas. Evidenciar estas ventajas nos permiten una mirada más amplia de aquellos factores o características que contribuyen a la construcción de saberes, valores y modelos positivos para formar sujetos conscientes, activos y con una identidad sólida y perdurable. En este orden de ideas, nuestro objetivo general consiste en establecer la importancia que tiene la educación en la resolución de problemáticas socioculturales. Y para el alcance de este objetivo general se plantean los siguientes 3 objetivos. Primero, diseñar actividades de acuerdo a las necesidades y problemáticas del contexto, que son la pérdida de la identidad cultural, la cual desencadena una serie de acontecimientos negativos que ponen en riesgo nuestro patrimonio cultural. Segundo, desarrollar las actividades de manera que posibiliten un acercamiento a la cultura, que generen una reflexión positiva en defensa del patrimonio cultural y el respeto por el de los demás como contribución a esta problemática. Y tercero, valorar el potencial que aportan las estrategias didácticas en el fortalecimiento de la identidad, la defensa y preservación del patrimonio cultural de nuestra región. De este modo, se propone una estrategia pedagógica y didáctica compuesta de diferentes actividades o ejercicios que se pueden llevar a cabo mediante una secuencia didáctica y de forma estratégica. De este modo damos origen a esos espacios que desde el aula procuran ese acercamiento a la cultura que buscamos, que genere una reflexión positiva en defensa de los patrimonios culturales, que produzcan un cambio en pro de las culturas, que crea ambientes más inclusivos y menos discriminativos. Cada actividad debe contar con una etapa o proceso de concientización con el fin de que los estudiantes entiendan el porqué y la importancia de cada una de ellas. Estas actividades deben tener la capacidad no solo de promover nuevos conocimientos, sino de fortalecer los ya existentes, lo que permite la comprensión de la realidad que nos rodea y de la cual participamos muchas veces de forma inconsciente. La segunda actividad que se realizó se enmarcó dentro del mismo tema identidad cultural y convivencia pacífica. En esta se abordaron contenidos tales como la gastronomía tradicional y la medicina tradicional. Se desarrolló también en diferentes momentos. El primer momento consistió en la conceptualización. Esto se hizo a través de herramientas tecnológicas como diapositivas, videos, etcétera. Se socializó las temáticas abordadas y se tuvo como un primer encuentro con todos esos elementos representativos de la medicina y la gastronomía tradicional. Posteriormente, en el segundo momento, se realizó una indagación. Los estudiantes tenían que realizar una especie de entrevista en sus hogares, a sus padres, a sus abuelos o a sus bisabuelos. Se les entregó unas preguntas para que orientaran el conversatorio en sus hogares. También se les pidió que llevaran un utensilio representativo de la cocina ancestral, o en su defecto un ingrediente o una hierba que se utilizaba en ese entonces para curar algún tipo de enfermedad. Luego, en clase, se hizo un conversatorio a través de una mesa redonda en el que se intercambiaron todas estas experiencias y los estudiantes compartieron toda la información que recopilaron. Fue una experiencia significativa que se evaluó de la misma forma que las anteriores, a través de la rúbrica y de las guías de observación del diario pedagógico. Bueno, la cuarta actividad enmarcada dentro del tema identidad cultural
y convivencia pacífica. En este se abordaron contenidos como gastronomía tradicional, medicina tradicional, fiestas tradicionales, juegos tradicionales, tradición oral, es decir, todos los contenidos que habíamos desarrollado en la primera, segunda y tercera actividad, aquí se volvieron a abordar y se fortalecieron. El primer momento consistió en conformar diferentes grupos de trabajo y entregarle a cada uno una de estas temáticas. Los estudiantes tenían que realizar, según el tema que les correspondió, un mapa cultural. Para eso utilizamos cartulinas, marcadores, lápices, colores, etc. Luego se debía hacer la respectiva socialización. Se hizo la socialización y se hizo una retroalimentación porque ya era la última actividad de la propuesta, ¿no? Entonces, así fue como se finalizó las actividades de esta propuesta. En esta última actividad también se tuvo en cuenta para evaluar, o se utilizó para evaluar, la rúbrica diseñada específicamente para estas actividades y la guía de observación del diario pedagógico. Por último, en esta última actividad se realizó una evaluación de aprendizaje escrita para medir los aprendizajes y evaluar el desempeño de los estudiantes. Con esta evaluación escrita se finaliza las actividades que constituían nuestra propuesta para el fortalecimiento de la identidad y los valores culturales. Bueno, para concluir, resaltar que la actividad fue muy significativa y muy enriquecedora para todos, tanto como para los estudiantes como para los docentes y padres de familia que participaron en esta. Definitivamente hemos entendido que la utilidad de la educación de esta época no se reduce a una simple transmisión de conocimiento, sino que implica mucho más que eso, ¿sí? La educación asume una responsabilidad muy grande debido al impacto que tiene, ¿no? Que tiene en las sociedades. Es un contexto que nos brinda muchísimas posibilidades y al que le podemos sacar muchísimo provecho. Desde allí se pueden abordar un sinfín de temáticas muy importantes en la actualidad, como fue el presente caso. Además, señalar que esta actividad, no solo fortalecimos la identidad cultural y los valores culturales en los estudiantes participantes, sino que se desarrollaron también habilidades cognitivas de expresión oral, de expresión corporal, ¿sí? Que es importante, sobre todo porque estamos trabajando desde el área de lengua castellana y literatura, ¿sí? Habilidades de análisis, de lectura crítica. Entonces fue un espacio en el que se desarrollaron muchas habilidades y los estudiantes pusieron en práctica muchas de sus capacidades y de estas habilidades que se fortalecieron, ¿no? En el transcurso y el desarrollo de la propuesta. Entonces, una experiencia muy gratificante.